Ya está cerrado el mercado de fichajes invernal y ahora sí nos enfocamos definitivamente en la carrera por evitar el descenso en esta temporada 2021-2022. ¿Quién se va a salvar? Hoy os lo contamos. Bueno, Juan, ¿te gusta Eurovisión? No. A mí tampoco, pero eso no significa que no vayamos a usar un sistema similar para determinar quién se va a salvar en esta carrera a 4, a ver quién es el menos malo. Básicamente son 6 categorías, en cada categoría hay 4 equipos candidatos al descenso, a nadie se le escapa, ellos son Burnley, Newcastle, Watford y Norwich, entre ellos 4, el que mejor esté posicionado en esa categoría se lleva 4 puntos, el que peor se lleva 1. Al final hacemos recuentos y el que más puntos tenga se supone que es el único de esos 4 equipos que va a conseguir permanecer esta temporada en la Premier League. En lo que te corregiría, Nacho, no es una carrera por la permanencia, sino más bien un paseo o un trote ligero. Sí, es verdad. De hecho, el año pasado, estoy tirando de memoria, pero creo que el año pasado la permanencia se marcó por debajo de los 30 puntos, porque la marcó el Fulham, y fue un Fulham lamentable. ¿Fue el Fulham? Ahora tengo mis dudas sobre si él fue... Bueno, quien la marcase creo que llegó como a 28 puntos, una cosa así. Así que este año tiene pinta de que va a ser similar, de que con 30 puntos te puedes salvar, salvo que cambien mucho las dinámicas de los equipos respecto a la primera vuelta. Vamos a empezar con la primera categoría en este reparto de puntuaciones, que es la de fichajes, porque, como ya decíamos, Juan, acabamos de terminar ese mercado de enero y ahora sí sabemos definitivamente cómo van a estar confeccionadas las plantillas de aquí a final de curso. Se lleva 4 puntos, obviamente, el Newcastle saudí, con 90 millones de libras casi, que se ha dejado en fichajes como los de Guimaraes, Wood, Dan Burn, Trippier o Matt Target. No es todo lo que querían, ha habido muchos fichajes que les han quedado por el camino, pero debería ser suficiente para conseguir la permanencia. Además, hay que añadir que en el apartado de salidas han estado poco rápidos, porque solo han forzado las cesiones de Martin Longstaff y Jeff Hendrick, y por otra parte Ciaran Clark y Jamal Lewis han rechazado salir cedidos, por lo tanto se encuentran con una plantilla quizás demasiado amplia, un problema para la hora de la gestión de grupo de Eddie Howe. Sí, en la fecha a la que estamos grabando este vídeo quedan por descartar 3 jugadores. Parecen que Ciaran Clark y Jamal Lewis van a ser 2, el tercero no está muy claro, pero para completar esa plantilla de 25 jugadores para registrar en la Premier League tienen que dejar a 3 fuera. Aún así, en lo que nos interesa en cuanto a fichajes, apenas ha habido salidas, así que la plantilla solo ha mejorado, no ha podido empeorar de ninguna manera. Con 3 puntos se los damos al Watford, porque en el caso del equipo de Roy Hodgson se han gastado 17 millones de libras, que es tremendo lo que se gasta el Watford al final de jugador en jugador, en Okoye, Kayembe, Hassan Kamara, Kalou, Asprilla y Samir. Esto significa que han reforzado todas las líneas. Es verdad, de todas formas, que ninguna de ellas con un jugador brillante o un jugador que lidere en ese sector del campo al equipo, pero bueno, al menos han sido además rápidos al hacerlo, porque solo Kalou ha llegado en el deadline day. Sí, no han perdido además a nadie importante, no obstante, al jugador por el cual han pagado más dinero, que es Okoye, lo han acabado cediendo en un movimiento que nadie entiende demasiado, pero bueno, han gastado 5 millones de libras en un jugador que no les va a servir para nada, pero también es verdad todo que correcto. Su portero titular, o al menos el que juega muchos partidos como es Foster, tiene ya 200 años el hombre, con lo bien que nos cae. Sí, así que 3 puntos para el Watford. Fijaos cómo estará el resto del panorama, porque precisamente el Burnley se lleva 2 puntos porque no lo acaba de hacer del todo bien en un mercado de traspasos, como siempre en el caso del Burnley, relativamente tranquilo. Se ha marchado un delantero, Chris Wood, en este caso un competidor directo como es el Newcastle, por 25 millones de libras, que es mucho más de lo que vale el delantero ya de 30 años. Lo han suplido por un delantero tremendamente similar como es Weghorst, el ex delantero ya del Wolfsburgo, por la mitad de dinero que le pagaron, alrededor de 12 millones de libras, y un nivel más o menos similar, prestaciones prácticamente idénticas, delantero corpulento, alto, que además tiene 29 años, o sea, todo muy similar, y además han llevado dinero por el camino. Sin embargo, la principal nota negativa en el caso del Burnley del apartado de fichajes es que van a perder a James Tarkowski de cara a final de temporada, lo cual no afecta directamente a la permanencia, pero desde luego su movimiento, pues oye, Tarkowski podríais haber sacado un dinero extra si no vas a contar con él, aunque es verdad que por lo menos lo han retenido
para esa pelea por la permanencia. Sí, porque no les quedaba mucha más opción, así que lo perderán gratis en verano. Y por último, con un punto, el Norwich City, que no ha anunciado a nadie, no ha fichado a nadie en el mercado de fichajes invernal y sin embargo sí ha dejado marchar a jugadores con los que no contaban, en este caso a través de préstamos, como es el caso de Onel Hernández, Canwell o Hugill. Así que en total el Norwich se desprende de algunos jugadores que no eran importantes y se queda tal y como está. Por tanto, empezamos esta primera votación en el apartado de fichajes con 4 puntos para el Newcastle, 3 para el Watford, 2 para el Burnley y 1 para el Norwich. Ahora pasamos a la plantilla, porque hemos hablado de incorporaciones, pero ahora nos tenemos que fijar en el resultado final de todas las plantillas de la lucha por la salvación. Y otra vez con 4 puntos está el Newcastle, porque yo esto lo llevo diciendo desde el principio de temporada, que me parece de estos 4 la mejor plantilla, con sus deficiencias, pero no me parece una plantilla tampoco para estar tan abajo. Y ahora después de lo que le han fichado a Eddie Howe, es imperdonable descender. Sí, era importante valorar las plantillas porque de alguna manera no tenías en cuenta sino un condicionante importante desde el principio de temporada, que es quién tenía los mejores jugadores antes de este mercado invernal, y claramente el Newcastle ya partía con ventaja. Ahora, como tú bien dices, Nacho, no tiene directamente ningún tipo de excusa. Para mí es claramente la única plantilla que tiene jugadores diferenciales casi en todas las líneas después de los fichajes. Tenía Callum Wilson, que era un delantero de unas prestaciones muy por encima del resto de equipos, quizás solo comparable con Emmanuel Dennis del Watford, y en el resto, por ejemplo, Sam Maximan, que aunque no ha tenido su mejor temporada, es un jugador muy desequilibrante. Dubravka, cuando estaba bien, era un grandísimo portero. Tienes por supuesto ahora a Guimaraes o al propio Trippier, que puede ser determinante desde el balón parado, así que el Newcastle claramente parte con Juan, ventaja. Para hacer el resumen rápido, en portería no sería el caso por el Burnley, pero en la defensa del Newcastle 3 de los 4 serían titulares en todos los equipos de la lucha por la salvación, en todos. De su centro del campo, 2 de 3 en todos los equipos. Y arriba, a lo mejor los 2 de 3 también. Si con eso desciendes, es que estás peleando muy mal en esta lucha. Sí, pasamos con 3 puntos al Burnley, que consideramos que tiene la segunda de mejor plantilla de estos 4, sobre todo porque tienen claramente un gran fuerte que explotan muchísimo, y es que siguen siendo, pese a ser una mala temporada, una defensa muy sólida. Es el 8º equipo que menos goles ha encajado de toda la Premier League, y fijaos lo abajo que están en la clasificación. Son un equipo, como decimos, muy sólido en defensa, con esa pareja de centrales Tarkowski-Mi, con ese seguro en la portería como es Pope, y sobre todo que tiene un 11, yo creo, que tiene muy claro lo que quiere jugar, con muchos años compartidos como plantilla, con los automatismos ya muy bien interiorizados, y en general un 11 de garantías. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos al banquillo y no hay absolutamente nadie. De hecho, hay jugadores y posiciones que no tienen recambios. Por ejemplo, las bandas, jugadores como Dwight McNeil es el que más minutos ha jugado para todo el equipo porque no hay nadie para suplirle. Nadie. Tendrían que hacer algún invento colocando a Peters quizás como extremo o algo por el estilo, pero no hay, no hay nadie Joder. para jugar si se lesiona McNeil, y además teniendo el COVID presente es una posibilidad muy notable, además de que evidentemente tienen problemas graves en ataque, porque se ha marchado Chris Wood y la mayoría de los goles del equipo están marcados o bien por Cornet, que ha tenido muchos problemas de lesiones, o bien por Jay Rodríguez, que ha salido más desde el banquillo. Sí, teniendo en cuenta que además Ashley Barnes ya no está en el mejor momento de su carrera, que Matej Vidra tampoco es ningún seguro, en fin. Ya sé que muchos diréis que ese registro de goles en contra del Burnley también está condicionado porque lleva menos partidos que el resto, pero no está tan condicionado. Sigue siendo uno de los mejores equipos defensivamente, y más teniendo en cuenta su posición en la tabla de toda la Premier, y lo comparas con sus rivales directos. Bueno, no hay nada, o sea, claramente de los 4 equipos en la lucha por la permanencia es el que mejor registro defensivo tiene, y esa es su gran baza para mantenerse en Premier League. Vamos con los 2 puntos al Watford. En este caso hablamos de una plantilla que tiene muchas caras nuevas que no se conocen. Esto es un constante en el caso del Watford, y otra vez se vuelve a repetir porque son 15 jugadores fichados esta temporada, juntando los mercados de invierno y de verano. Por lo tanto, es una plantilla con un puzzle en el que todavía hay que ensamblar las piezas, y de hecho nos hemos fijado en la última derrota contra el Norwich, que es el último partido disputado en la fecha en la que grabamos este vídeo del Watford, y 6 de los 11 jugadores en el equipo titular eran fichados esta temporada.
Así que, en ese sentido, es complicado que todavía siga ese proceso de adaptación y que se termine en sola una temporada, en menos de una temporada, como para pelear por la salvación. Lógicamente aquí hay que mencionar a Emmanuel Dennis, que lleva 8 goles en Premier League y también muchas asistencias, está completando unos números impresionantes, y que vuelve de lesión Ismail Assar. De ellos dos depende todo el sistema de los Hornets de cara a la salvación. Y pasamos a la peor plantilla, que se lleva un punto, en este caso el Norwich. Consideramos que es la peor porque, de hecho, en los registros ofensivos y defensivos es la peor de la Premier League. Es el equipo que menos goles marca y es el equipo que más goles en contra encaja. Además, considero que no tienen ningún jugador realmente diferencial en ninguna posición. No dirías, tienen un grandísimo central, tienen un grandísimo centrocampista, tienen un muy buen delantero que les puede dar goles que signifiquen puntos. No hay nada de eso, y además las incorporaciones que se han hecho en verano parece que no acaban de funcionar. Son jugadores evidentemente muy jóvenes, algunas oportunidades de mercado interesantes, pero no obstante para nivel de Premier League se están quedando bastante cortos nombres como Placheta, Sargent, Rashica o Ozan Kabak, todos ellos muy jóvenes, pero como decimos, que no han dado un paso adelante y que no están supliendo lo que en su día te pudo dar un Emi Buendía cuando estabas en Premier. Vamos ahora a otro punto fundamental en la carrera por la salvación, o al menos a la hora de tratar de predecir quién se va a salvar o quién tiene más oportunidades de salvarse de estos 4, porque al final luego puede pasar de todo, ya lo sabéis, a la hora de salvar la zona roja, y es el calendario. Y es que en el calendario también hemos querido hacer una división en varios pequeños subgrupos para intentar ver quién lo tiene mejor y quién lo tiene peor hasta final de curso. Sí, empezamos con 4 puntos de nuevo para el Newcastle, porque consideramos que tiene un calendario relativamente favorable. Hay que explicar antes que, evidentemente, a los 4 más o menos les queda toda la segunda vuelta, claro, o casi toda la segunda vuelta, entonces más o menos el calendario es parecido, pero hay pequeños detalles que pueden acabar marcando la diferencia. En el caso del Newcastle, solo tiene que jugar contra 6 de los 8 primeros clasificados en el momento en el que estamos haciendo este vídeo, es decir, los integrantes del Big Six, más los Wolves, más el West Ham. Además, solo tienen 2 enfrentamientos directos contra equipos de la zona baja, contra equipos que están peleando por la permanencia, en su caso contra Norwich y contra el Burnley en la última jornada. Ojo a ese partido, porque puede ser tremendamente definitorio como llegue el tema apretado. Leí un tuit cuando en el Deadline Day ficharon a Weghorst y a Barn, de un tío que ponía algo así como: último minuto, el Burnley necesita un gol para mandar el descenso al Newcastle, centro al área, y Weghorst y Barn saltan a por él. El final de los tiempos. Ojo, Puede ser. No Ojo. sé yo si va a llegar tan apretado. Tiene que juntarse muchas cosas, sí, para que los dos lleguen tan apretados. Pero, además, bueno, pues esos 2 partidos son fuera de casa para el Newcastle. Eso seguro. Un factor a tener en cuenta, y el Newcastle es uno de los que menos partidos aplazados tiene. Esto es importante porque va a tener menos congestión de calendario, va a tener más tiempo para descansar, más tiempo para prepararse mejor los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ya sabéis que van a cambiar las normativas con respecto a los aplazamientos, así que se prevé que de aquí en adelante no haya tantos como hemos visto en las últimas fechas. Con 3 puntos en cuanto a calendario, colocamos al Norwich como el segundo mejor equipo de cara a la permanencia, porque Nacho, en su caso sobre todo, pues tiene también poquitos enfrentamientos directos. Son 7 partidos contra los 8 primeros, así que aquí cuidado, porque sí tiene una carrera un poco más complicada. 2 enfrentamientos directos contra Burnley y contra Newcastle, ambos en Carrow Road, ambos en casa, cuidado con eso, que también les da cierta ventaja. Un partido aplazado y un partido de FA Cup contra los Wolves, y posibles partidos si siguen avanzando en la competición, así que consideramos que por detrás del Newcastle puede ser el que tenga un calendario, siempre teniendo en cuenta que son distancias, quizá diferencias entre calendarios que no hacen justicia luego los puntos. Quiero decir, entre el que gana 4 puntos y el que gana 1 no hay tanta distancia como esa puntuación refleja, pero de alguna forma teníamos que establecer esa diferencia. Pasamos con 2 puntos al Burnley, que probablemente tiene uno de los peores calendarios, si no el peor. 8 partidos contra los 8 primeros, es decir, tiene que jugar contra todos ellos. Tiene 5 partidos aplazados, y lo bueno, lo único que le salva para no ser el último es que tiene 5 enfrentamientos directos, y 2 de ellos contra el Watford. Es decir, se enfrenta contra el Newcastle, contra el Norwich y contra el Watford 2 veces. Esto es importante porque depende mucho de sí mismo. Es decir, si gana esos partidos puede estar muy bien posicionado para subir en la tabla, porque al final vemos que todos estos equipos están teniendo muchos problemas para sumar.
siquiera para sacar un empate, para ganar. Entonces, si le estás ganando los enfrentamientos directos, ya sacas mucha ventaja. Sí, bueno, veremos en el caso del Burnley, porque también aquí lo que me preocupa en el calendario es una plantilla tan corta, con una rotación tan fina, digamos, tan escasa. ¿Cómo va a aguantar la carga de partidos? Va a tener un calendario muy congestionado, así que cuidado con el Burnley. Y por último el Watford, que tiene 7 partidos contra los 8 primeros, prácticamente lo mismo que el Burnley, así que también muchos problemas, a lo que hay que añadir 2 enfrentamientos contra el Burnley, que ya os mencionaba Juan, y 3 partidos aplazados, así que podríamos decir que es el peor calendario de todos, a muy poca distancia del Burnley. De hecho es difícil, me da difícil podéis elegir entre Burnley y Watford, pero ahora veremos también que otros factores hablan pues, en contra de uno u otro. Pasamos a la estabilidad dentro del club, de la institución. Y esto es importante porque al final también pues al equipo y al club le transmite tranquilidad el hecho de que se están tomando decisiones coherentes, que hay un plan a largo plazo, que no se está titubeando. Este es más o menos el caso del Norwich, que al que hemos colocado con 4 puntos como el que más estabilidad institucional transmite. Al final es verdad que este es el año del Norwich un poco más anodino porque despidieron a Daniel Farke al arranque de la temporada, algo más o menos inusual en ellos, ya había descendido Farke un año con la Premier League, pero es verdad que Delia Smith es la propietaria del club que más tiempo lleva de cualquiera de todos los clubes de la Premier League y además su personalidad está claro que despierta mucha simpatía de parte de la afición, aunque había algunos sectores que últimamente ya empezaban a ser algo críticos, pero está claro que ellos parecen tener un plan a largo plazo y siempre hablan de aquello de estar entre los 22, 23, 24 primeros equipos de Inglaterra, que no se preocupan tanto por tener que permanecer en Premier League sí o sí. Sino tener una presencia constante arriba en Championship o en Premier League de manera habitual. También, por supuesto, es una mujer, Delia Smith, que nos ha hecho a todos reflejarnos en ella a la hora de vivir esta pelea tan aburrida por el descenso, que todos los equipos son muy malos, cuando en el partido de sus Canaries contra el Newcastle se durmió en el palco y le pillaron las cámaras. Bueno, Delia Smith. El tema es que, más allá de todo eso, ha conseguido aguantar las críticas, incluso las críticas que le han llegado desde el mundo culinario, Juan, porque al parecer sus recetas últimamente también están recibiendo fuertes ataques. Sí, de hecho ha sido noticia últimamente porque a Delia Smith, ojo a esto, se le criticaba porque en su programa de cocina utilizó alimentos congelados, lo cual está muy mal visto dentro Juan, de la cocina y la televisión. Hay ciertos pilares de la sociedad y la democracia occidental que si nos los tocan, empiezan ahí y luego acabarán yendo a nuestras casas. Y entonces diremos, ¿por qué no hice nada en aquel momento? Bien, este es uno de ellos. Y este es uno de ellos. No lo permitáis. Y de hecho, uno de los discípulos de Delia, que es el maestro Michelin Raymond Blanc, que es un cocinero francés súper famoso, Raimundo Blanco, salió a decir, yo con mi estrella Michelin defiendo el uso de alimentos congelados, a tope con Delia Smith, es la mejor. Muy bien, Raimundo. Nos acordaremos de Raimundo cuando salvemos Occidente después de estos ataques. Con 3 puntos, muchachos, tenemos al Newcastle United. Es cierto que en el Newcastle siguen sin CEO, siguen sin director deportivo, pero siguen también sin Mike Ashley, que eso también es una gran noticia para la estabilidad del club. Parece que ya definitivamente han dejado atrás los tiempos de Ashley, se fue Lee Charnley, se fue Steve Bruce, así que está renovado ese equipo de mandos y aunque todavía no hay, digamos, sí hay una renovación en el puesto de mando, pero no hay una cabeza pensante. Pero a pesar de ello, sí que da la sensación de que Eddie Howe, como elegido por la nueva propiedad como entrenador, pues hablamos de una institución que ahora es mucho más estable. A pesar de ello, tiene una plantilla con 28 jugadores, como os mencionábamos antes, cuidado eso como elemento de inestabilidad porque no ha salido nadie, y también ha llamado la atención un mercado de fichajes en el que alguien del Newcastle, desde luego, le ha costado callarse, porque todos los fichajes se filtraron con mucha antelación, seguro que eso también ha contribuido a aumentar su precio, y si esto sucedía, también por qué no pensar que puede suceder si las cosas van dando bandazos hasta final de temporada. Sí, básicamente con el tema del Newcastle lo que sucede es que da la sensación de que no hay nadie al volante, lo importante es que el volante es de un coche muy caro. Claro. Entonces, como hay mucho dinero, todos los errores... Es Nikita Mazepin, tío. Sí, básicamente. Es Nikita Mazepin el Newcastle ahora mismo. Porque da igual lo que hagan porque todo se minimiza mucho. Como lo pueden pagar, pues da igual que negocien fatal, da igual porque al final acaban reforzándose, acaba saliendo de todo mejor
que a sus modestos contrincantes, que muchas veces todo se magnifica mucho, como es el caso del Burnley, al que hemos considerado con 2 puntos, que es el segundo peor de los equipos en tema de estabilidad del club. Muy rápidamente, el Burnley ya sabéis que tiene nuevos dueños desde finales de 2020, que es un grupo que se llama ALK Capital, que está liderado por Alan Pace. Son unos inversores estadounidenses que pagaron un total de 0 euros para hacerse con el Burnley, siguiendo la mítica estrategia de los Glazer, la que siguieron con el Manchester United. ¿Por qué no te compro el club y que pague el club mi compra? Muy bien. Todo ok. Cargaron 170 millones de libras que les costó la compra contra las cuentas del club, que estaba completamente saneado bajo el reinado de los anteriores dueños, y además, para pagarlo, no solo eso, sino que además pidieron un préstamo a una empresa que se llama MSD, que os hemos mencionado muchas veces, y que se caracteriza por cobrar altísimos tipos de interés y además tener condiciones especialmente draconianas. En este caso se habla desde el Daily Mail de que si bajan tendrán que pagar 60 millones por anticipado, algo que no estaba previsto porque se supone que esta deuda la tienen que pagar en el año 2026, que de momento solo pagan intereses. Así que, resumen, el Burnley está en muchos problemas y baja. Y también el tema de los tokens, el Burnley ha decidido tocarlo, valga la redundancia, sí, ¿no? Ha decidido tocarlo y ha dicho, todo el mundo está sacando tokens y cosas digitales, NFTs, cosas de criptos y tal. Estamos muy ok con esto, pero nosotros no queremos una compañía cualquiera, sino que queremos desarrollarlo más o menos nosotros mismos. Entonces, como a finales de diciembre dijeron que se iban a meter en este mundillo, pero que querían desarrollarlo ellos junto a una empresa que se llama X Limited, así que ellos van a ser originales además. Limited es las opciones de supervivencia del Burnley a este paso. Y por último, con un punto también tenemos al Watford. Bueno, el Watford es la inestabilidad hecha club de fútbol. Desde que los Pozzo están en la dirección del club no hay ningún tipo de plan. Todo acaba saltando por los aires en cuanto hay un mínimo atisbo de negatividad o de malos resultados, y ya van 15 entrenadores en 10 años. Y si no me equivoco, lo dijo Richard Jolly, entre la última portería cero del Watford y el presente han pasado como 5 entrenadores. No tiene ningún tipo de sentido lo de este club. El tema es que este es el tercer entrenador esta temporada. Es verdad que es un entrenador como Roy Hodgson, que merece todo el respeto por todo lo que ha hecho en la Premier League, pero a nivel institucional y lo que estamos valorando aquí, la estabilidad del club es de largo el más inestable, pero vamos, de la Premier League seguro. Y tendríamos que mirar en Championship, pero es que en Championship también hay muchos clubes que están como están. Sí, pasamos ahora al quinto y penúltimo apartado, que en este caso es el estado de forma. Ya sabéis que es muy importante en el fútbol y en el deporte en general el tema de las dinámicas, si el club está envuelto en una dinámica positiva o negativa de resultados. Por lo tanto, vamos a analizar los últimos 5 encuentros en Premier League de cada uno de los equipos y ver más o menos en qué estado de forma llegan a esta segunda mitad de temporada tras el mercado invernal. Con 4 puntos colocamos al Norwich, que de nuevo vuelve a estar arriba, y en este caso porque viene lanzado con 2 victorias consecutivas y además una de ellas muy importante, que fue la última contra el Watford, un rival directo por 3-0. De hecho, una victoria que, si no me equivoco, desencadenó el despido de Claudio Ranieri. Al margen de esas 2 victorias, llevaba 3 derrotas previas, o sea que tampoco es para tirar cohetes, pero desde luego pues ha conseguido un par de resultados consecutivos que yo creo que les va a animar de cara a este último tramo de temporada. Con 3 puntos tenemos al Newcastle, que viene de una victoria fundamental contra el Leeds United, y la verdad es que después de ver el mercado de fichajes, si no llega a ver esos 3 puntos, yo creo que miran la clasificación a alguno de los que han intentado convencer y que han convencido y dice: yo a este club no me voy. 2 empates contra Watford y Manchester United y 2 derrotas. El tema, viendo los resultados con Eddie Howe del Newcastle, es que suele perder contra los equipos que son favoritos contra ellos, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Leicester, pero en cambio contra los que tienen un cara a cara más nivelado, o ganan, como es el caso del Leeds y Burnley, o empatan, como es por ejemplo el caso del Watford, y también haciendo la excepción del Manchester United, que consiguieron un empate valioso. Así que, viendo el calendario y viendo esos resultados, hay margen de mejora, también teniendo en cuenta que la plantilla ha mejorado mucho. Con 2 puntos colocamos al Burnley, no solo porque haya tenido malos resultados, sino porque ha jugado muy poco. De hecho, es uno de los equipos más castigados por el tema de los aplazamientos. Os hemos dicho que tiene 5 partidos todavía pendientes en el momento que estamos grabando este vídeo. Por lo tanto, vienen faltos de forma probablemente a la hora de disputar partidos, con 2 empates en los últimos 5 encuentros contra Arsenal y West Ham, hay que decir, 2 empates valiosos e importantes, pero eso sí, 3 derrotas, una de ellas incluyendo
sufriendo una derrota contra el Newcastle, lo cual, pues desde luego, es especialmente doloroso teniendo en cuenta que es un rival directo. Sobre todo en los últimos 5 partidos el Burnley ha sido solo capaz de meter 2 goles a favor, lo cual hace imposible cosechar cualquier tipo de resultado positivo. Y por último tenemos al Watford, al que damos un punto en esta categoría del estado de forma, porque en sus últimos 5 partidos suma un empate contra el Newcastle in extremis y 4 derrotas, entre las que se incluyen una contra el Norwich City, rival directo. En este caso ha dejado escapar la oportunidad de recortar puntos a rivales directos como son los Magpies y los Canaries, siguen perdiendo partidos, han echado a Ranieri por esta misma razón y son de largo los que peor llegan a este último arreón en este final de temporada. Y vamos ahora con la última de las categorías que queríamos valorar para saber quién puede salvarse en esta Premier League 21-22, que es la de los entrenadores, porque lógicamente aquí juega mucho la experiencia de quien está en el banquillo para lidiar con este tipo de situaciones. Y si hablamos de experiencia, 4 puntos se tiene que llevar el Burnley por su entrenador Sean Dyche, que es el entrenador actual en activo más longevo de toda la Premier League. Lleva muchísimo tiempo en el Burnley, habiendo vivido de todo y de hecho ha vivido descensos, solo uno, tras el cual rebotó y ascendió inmediatamente después, y sobre todo 5 permanencias, 5 temporadas en la Premier League en las que ha mantenido al Burnley en una categoría en la que toda lógica hubiera dicho que pues no pertenece de alguna manera. Así que desde luego Sean Dyche es un experto en la lucha por la permanencia. Con 3 puntos, sin duda alguna, tiene que estar el Watford, porque ha contratado a Roy Hodgson, que parecía ya prácticamente jubilado, aunque él dijo que estaba abierto a alguna otra oferta y demás. Bueno, pues ha aceptado la de los Hornets, y Roy Hodgson es un entrenador que nunca ha descendido. Nunca, y además hay que reconocerle papeles como, por supuesto, lo que hizo en el Liverpool se le puede quedar un poco más grande, pero lo que hizo en el Fulham y sobre todo recientemente lo que hizo en el Crystal Palace, porque recordamos a un Crystal Palace muy estable en la tabla, pero cuando Roy Hodgson tomó los mandos del Palace era un equipo que aspiraba a salvarse en una situación en la que nadie antes había salvado, con un inicio de temporada sin precedentes de lo malo que era. Los consiguió salvar, los consiguió estabilizar. Ahora tiene el más difícil todavía en el Watford, pero si a alguien se puede agarrar el Watford esta temporada, casi te diría que es a Emmanuel Dennis, a Ismail Assar y por supuesto a Roy Hodgson. 2 puntos se lleva en este caso el Newcastle con su entrenador Eddie Howe, el cual desde luego no es un novato en cuanto a permanencias en la Premier League. Está claro que su mayor presencia en el currículum es esas permanencias que consiguió con el Bournemouth, no solo permanencias, sino que además de alguna manera yo creo que consiguió cosas muy por encima de lo que se esperaba de aquellos Cherries, que era un equipo tremendamente modesto y con unas diferencias de presupuesto con respecto al resto de competidores en la Premier League infinitas. Que luego gastaron, Luego gastaron pasta también. Luego acabaron gastando. Pero desde luego, pues Howe además lleva ya unos meses para asentarse en el puesto, tiene un apoyo muy grande por parte de la directiva, la afición del Newcastle se ha volcado al completo con él y parece estar un poco empezando a dar con la tecla, así que entre su experiencia en el Bournemouth y el acople que ya ha tenido con el Newcastle parece pues un entrenador también apto para conseguir esa permanencia. Y por último tenemos al Norwich City con 1 punto, y no es porque no valoremos a Dean Smith como entrenador, fue el que subió al Aston Villa a Premier League, luego lo mantuvo, aunque de aquella manera, porque también se mantuvo porque el resto eran muy malos, pero es el que menos temporadas ha jugado en la Premier League de los 4, salvado de milagro del descenso con ese Aston Villa, después despedido del Aston Villa cuando se esperaba que diese un paso adelante el equipo de Birmingham, y ahora parece que también su contratación responde a que, bueno, si baja el Norwich también es un buen entrenador para Championship, para seguir llevando el barco de los Canaries, pero de los 4 es el que menos experiencia tiene y por tanto a través de sus logros es el que se queda en último lugar. Y obviamente Nacho, el que más números tiene para salvarse en nuestra pequeña clasificación 21 es el Newcastle de Eddie Howe, el Newcastle saudí, que se ha reforzado muy fuerte este invierno para evitar el completo desastre que sería bajar con esta plantilla y sobre todo ahora ya con este nivel de inversión en el mercado invernal. Sí, suma 21 puntos el Newcastle, pero aunque solo sea por la inversión en la plantilla en este mercado, ya debería ser más que suficiente, así que además por la clasificación eso anima a pensar que el Newcastle está todavía con posibilidades de sobra para salvarse. No descartamos que en esa pelea se puedan llevar un susto un Everton, un Leeds, no creo que un Brentford, pero bueno,
pero aún así hay suficiente brecha como para que la cosa esté entre los 4, así que esta es nuestra conclusión. No decimos que vaya a ser el resultado final, pero quien más posibilidades tiene por todo lo que hemos analizado es el Newcastle de salvarse, seguido del Burnley, seguido del Norwich y seguido por último del Watford, que es quien más feo lo tiene. Ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis vuestra predicción, quién creéis que se va a salvar en esta carrera por evitar el descenso a Championship para la próxima temporada. Y si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa y tomar una decisión, no sé si errónea en vuestra vida, pero que desde luego a este canal le ayudará mucho porque gracias a los miembros seguimos adelante. Un abrazo, amigos.